Hola, soy el maestro Tonatiu Hernández Mundo, director de Mejor Pensión y tu abogado de confianza. Te invito a que veas el siguiente video, donde te explicaremos a detalle cómo podemos mejorar tu pensión, así como los documentos que necesitamos y el pago de nuestros honorarios. Mejor Pensión. Nuestra asesoría te cambia la vida. Agradeciendo la atención que nos brindas, a través de este video te explicamos cómo podemos incrementar tu pensión. Cálculo incorrecto de pensión. Aunque no lo creas, el IMSS acostumbra a calcular de forma incorrecta la pensión con la finalidad de pagar una pensión inferior a la que por ley te corresponde. El cálculo de la pensión se compone por cuantía básica e incrementos anuales, y es precisamente en la cuantía básica donde en muchas ocasiones existe el error, ya que el IMSS acostumbra a designar un valor inferior al que corresponde, lo que termina influyendo en una pensión más baja. No obstante, no es el único error que se comete. Por ejemplo, es común que el seguro no realice el incremento del 1.11%, también conocido como factor Fox, en la pensión. Otro error recurrente es que no se cuantifique bien el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, designando un salario promedio más bajo al que en realidad corresponde. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede calcular mal la pensión. Sin embargo, no son los únicos errores que se pueden cometer. De existir una irregularidad en el cálculo, el pensionado puede demandar el ajuste a su pensión, y el ajuste de pensión no se realiza únicamente a la fecha en que se presenta la demanda, sino el pago se realiza de forma retroactiva desde el primer pago de la pensión hasta la fecha en que se condena al instituto. Reconocimiento de semanas. Otra irregularidad muy común que realiza el Seguro Social es que no reconoce el total de semanas cotizadas de los derechohabientes. Esta situación pasa porque el IMSS inició el registro del Sistema Integral de Información Nacional de Derechos y Obligaciones, SINDO, para trabajadores permanentes, a partir de 1982. Nótese que el registro no se daba si la relación de trabajo era eventual. El registro de trabajadores tanto eventuales y permanentes comenzó hasta 1997. Por esta razón es que muchas de las semanas cotizadas no fueron reconocidas, porque en su registro del Sistema de Semanas Cotizadas, SISEC, el IMSS no las reportó. No obstante, de existir semanas trabajadas y no reconocidas por el seguro, el pensionado puede solicitar su reconocimiento para incrementar su pensión. Al igual que en el caso de cálculo incorrecto, el ajuste de la pensión se da con un retroactivo desde el primer pago de pensión. Pensión equivalente al salario mínimo mensual de la Ciudad de México. Existe otra forma de poder incrementar la pensión, y esto es, incrementar la pensión al equivalente a un salario mínimo mensual de la Ciudad de México. Esto es así porque la Ley del Seguro Social de 1973 refiere a que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Hemos de ser claros, a diferencia del incremento por cálculo incorrecto o reconocimiento de semanas, en este caso, no todos los juicios llegan a ser favorables, pues existen jueces que no conceden los incrementos, por lo que este tipo de incremento no se puede asegurar al 100%. Costo del servicio. Para saber cuál es el motivo que más se adecúa al cliente para poder solicitar el correcto incremento de pensión, primero realizamos un estudio de su resolución de pensión, donde verificamos el cálculo de la pensión. Comparamos el total de semanas cotizadas con las reconocidas por el IMSS, promediamos el salario de las últimas 250 semanas, los incrementos a su pensión que se han realizado año con año, hasta su pensión actual en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este estudio tiene un costo de 1,000 pesos que se paga en dos partes. La primera, cuando el cliente nos envía su documentación, se realiza el anticipo de 500 pesos y el segundo pago de 500 pesos cuando le entregamos su análisis, el cual lo realizamos en un periodo de 3 a 5 días a partir de que se nos envía el primer pago. Una vez que ya se tiene bien definido el motivo del incremento a la pensión, se realiza el trámite legal, el cual consta de las siguientes etapas. 1. Solicitud administrativa de modificación de pensión ante el IMSS. Como su nombre lo indica, es la solicitud directa que se realiza al seguro del incremento de pensión. Sabemos que el seguro no resolverá favorable el incremento, sin embargo, es un documento que nos servirá para el momento de la demanda, ya que se debe acreditar ante la autoridad judicial que acudimos a juicio porque ya se agotó ante el IMSS la solicitud, la cual fue rechazada o no fue contestada. 2. Conciliación ante el Centro Federal de Conciliación Laboral. Hoy en día, legalmente, antes de acudir a una demanda, se debe agotar la instancia conciliatoria ante el Centro de Conciliación Laboral, por lo que, si bien sabemos que el IMSS en esta etapa no otorgará el incremento de pensión, es necesario el agotamiento de esta instancia administrativa para obtener la constancia de no conciliación y poder así iniciar el juicio. Esta etapa, señala la Ley Federal del Trabajo, tiene una duración máxima de 45 días naturales. La presente etapa se realiza en línea, por lo que el cliente no se debe desplazar de su domicilio o lugar donde se encuentre para atender la conciliación. 3. Demanda judicial.
En esta etapa se demanda legalmente al IMSS para el incremento de pensión. Se solicita una providencia cautelar a efecto de que no exista suspensión de pago de pensión, lo cual garantiza que el IMSS no detendrá el pago de pensión del cliente. El cliente no se debe presentar a audiencia alguna, su tramitación se realiza en línea, por lo que al igual que en la conciliación, el cliente no se debe de desplazar de su domicilio, únicamente acudirá ante el juzgado para cobrar su pago retroactivo de incremento de pensión. Tiempo que dura el juicio. La duración del juicio depende de la carga de trabajo del tribunal que conozca del juicio. En estos procedimientos la ley no establece un periodo máximo para su resolución. Sin embargo, su duración puede ser máximo de 1 año y mínimo de 8 meses. Sin embargo, se reitera que su duración es variada. El pago de honorarios será un porcentaje del pago retroactivo que realiza el IMSS al pensionado. Dicho pago de honorarios se realiza al finalizar el juicio, cuando el cliente reciba el pago de su sentencia. El porcentaje varía dependiendo la cantidad de retroactivo que se pague, mientras mayor es la cantidad a pagar, menor es el porcentaje que se cobra. No obstante, el cliente debe realizar un pago mensual de 300 pesos para la revisión de su expediente, durante el tiempo que dura el mismo, ya que si bien la tramitación del juicio es en línea, debido a los paros por parte del Poder Judicial que hemos vivido, en muchas ocasiones no hay servicio en línea para su consulta o hay fallas en el sistema para poder ingresar, por lo que la revisión y gestión del juicio se debe realizar de manera presencial. En resumen, el costo es de 1,000 pesos por el análisis de la resolución de pensión, que se paga en 2 partes. Este costo se exceptúa para los clientes cuyo juicio se realiza en la Ciudad de México y Estado de México. Un porcentaje del pago retroactivo que se realice al cliente. El porcentaje depende del monto retroactivo que se devuelva. 300 pesos mensuales para la revisión de su expediente. Se pagan mensualmente del 1 al 5 de cada mes. Documentos que se deben proporcionar. Para el análisis de la resolución de pensión, el cliente nos debe proporcionar 4 documentos que son: 1. Resolución de pensión. 2. Constancia de semanas cotizadas. 3. Resumen de movimientos de Infonavit de 1972 a la fecha actual. 4. Informe de pago. Todos los documentos deberán ser proporcionados por el cliente. Nosotros lo podemos orientar respecto a dónde y cómo solicitarlos, de requerir el cliente que nosotros realicemos la búsqueda u obtención de los documentos. Esta gestión tendrá un costo que variará dependiendo el documento a obtener. Ahora que ya conoces en qué consiste el incremento de la pensión, quedamos a tus órdenes, y recuerda, nuestra asesoría te cambia la vida. A continuación, te compartimos evidencia de algunas de las sentencias y pagos que hemos logrado en incremento de pensión. Contáctanos al 5587 38 81 38, de nuevo, 5587 38 81 38, o escríbenos al correo electrónico mejorpension.mexico@gmail.com. Nuestros servicios los realizamos en toda la República Mexicana.